Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 1 y continuando con esta tercera unidad y hablando un poco más, ya habíamos hecho referencia a los defectos puntuales, habíamos hablado de las dislocaciones, pues ahora vamos a ver un poquito de los defectos superficiales y la importancia de los mismos. Cabe mencionar, jóvenes, que estos tipos de defectos va a ser algo con que ustedes se van a ir encontrando, tal vez no de manera tan matemáticamente hablando, pero sí lo van a ir observando en los materiales a medida que vayan familiarizándose con ellos. Para poder entrar un poco a estos tipos de defectos y entender la importancia de los mismos, primero vamos a introducir la idea de la ley de Smith. Y para esto, jóvenes, podemos hacer referencia a ciertos detalles. Dice que se puede comprender las diferencias en el comportamiento de los metales que tienen estructuras cristalinas distintas, examinando las fuerzas requeridas para iniciar el proceso de deslizamiento. Esta parte, jóvenes, lo que nos está indicando que cuando se dan los deslizamientos de los materiales, es importante ver que no todos los metales, hablando propiamente de las estructuras cristalinas, van a tener el mismo comportamiento cuando son sometidos a diferentes fuerzas o esfuerzos. Eso es algo, jóvenes, muy importante que van a ir observando y también importante para introducción a la ciencia de materiales 2 cuando se mire lo que es fractura. Supongamos que se aplica una fuerza unidireccional, eso significa en una sola dirección, F, a un cilindro de metal, que en este caso es un material monocristalino. Ok, ya vamos a ver esa parte. Un monocristal, jóvenes, como que fuese un solo grano. Se pueden orientar, dice, o se puede orientar el plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento que se van a producir entre los átomos a la fuerza aplicada definiendo ciertos ángulos. Vamos a definir el ángulo lambda y el ángulo phi. El ángulo entre las direcciones de deslizamiento que se va a formar y la fuerza aplicada F es lambda y phi, que es el ángulo entre la normal al plano de deslizamiento y la fuerza aplicada respectivamente. Vamos a observar un dibujo del mismo, jóvenes. Dice que observemos que la suma de los ángulos, de estos ángulos, tanto phi como lambda, puede, pero no necesariamente, ser 90 grados, jóvenes. Muy importante. Puede ser 90 grados, pero no necesariamente ser 90. Puede ser un ángulo distinto, pero nos puede dar un ángulo de 90. Dice que para que la dislocación, lo que nosotros ya vimos en la sección, en el vídeo pasado, se mueva en un sistema de deslizamiento, debe producirse por medio de la fuerza aplicada de una fuerza de corte, que actúe en la dirección del deslizamiento, algo que ya habíamos o que ya sabíamos. Esta fuerza, jóvenes, resuelta, dice, Fr está dada por la siguiente ecuación. Esa fuerza, F sub R, es igual a la fuerza F aplicada por el coseno del ángulo lambda. Vamos a ver quién es lambda directamente en la figura. Si dividimos la ecuación, dice, entre el área del plano de deslizamiento, o sea, A, pero esa área, jóvenes, ojo, esa área que observamos aquí, se define como el área inicial, A sub 0 significa área inicial, entre el coseno del ángulo phi, el otro ángulo. Ya habíamos dicho, jóvenes, que tanto el ángulo lambda como el ángulo phi representan el ángulo entre la normal, el primero, entre la normal, la normal es el lado vertical, jóvenes, al plano de deslizamiento y la fuerza aplicada F. Y como ya recordábamos, tau, que se hace referencia al esfuerzo cortante, nos permite obtener en este momento, jóvenes, una ecuación conocida como la ecuación de Smith o la ley de Smith. Y eso indica que tau, o sea que el esfuerzo cortante es igual a sigma, ¿se acuerdan que este es el esfuerzo normal? Por coseno de phi por coseno de lambda. Donde el esfuerzo cortante, tau R, es igual a la fuerza R, que es de esta forma, que es F coseno de lambda. Jóvenes, entre área, eso es igual a fuerza cortante. Y el último en la dirección del deslizamiento. Y sigma, que es el esfuerzo normal aplicado al cilindro, es fuerza entre área sub 0. Si se dan cuenta, jóvenes, y son observadores, ambos esfuerzos, tanto el cortante como el esfuerzo normal, como su nombre lo indica, se definen como fuerza entre área. La diferencia es que la fuerza en un esfuerzo cortante se aplica de manera paralela al área de corte, o más o menos paralela. Ok, ya vamos a ver a qué nos hacemos referencia. Y la fuerza de un esfuerzo normal
se hace de manera perpendicular al área de sección A sub 0. En el caso del área de sección inicial. Aquí tenemos, jóvenes, esa idea. Imaginémonos que tenemos un cilindro, como decía el enunciado, un cilindro, miren, bien formadito, por el cual se va a dar un corte. Tenemos un área de sección transversal, que sería directamente esta, jóvenes, que sería totalmente perpendicular a una de las caras. Si nosotros dibujáramos esa sección de área, es el radio del cilindro. ¿Ok? Y eso es el área inicial. Sin embargo, el corte no se va a dar directamente como que se partiera por la mitad. Cuando se le aplican fuerzas, jóvenes, a los lados de una muestra, generalmente este empieza a ceder por los puntos más débiles, por las direcciones más débiles, por el acomodamiento de átomos donde hay más debilidad. Algo importante para la notación de Miller. Y no lo va a hacer directamente como un corte totalmente transversal, sino que básicamente es como se dibuja de esta forma, como que se parte, jóvenes, de manera de hecho más irregular. Esta área, esta forma que tiene esta área, jóvenes, no es igual al área de sección transversal, no. Esta área es un poco más grande y se conoce como la zona de la dislocación. Por ahí, jóvenes, van a haber dos fuerzas trabajando sobre esta área. Un esfuerzo que va a ser, un esfuerzo que va a ser paralelo al área, mire, va en la misma dirección del área, y otro que va a ser perpendicular al área, mire, de alguna manera. Por eso aparece el ángulo phi y el ángulo lambda. El ángulo lambda está relacionado con el esfuerzo cortante, y ahí viene la relación de FR coseno de phi. Esto de coseno, jóvenes, y de repente del seno, porque puede darse, es de una relación de las relaciones trigonométricas, que vimos alguna vez en algún curso de matemáticas, que el seno es el lado opuesto, el seno de un ángulo, cualquiera es el lado opuesto entre la hipotenusa, y el coseno es el lado adyacente entre la hipotenusa. ¿Ok? De ahí viene esa relación del triángulo. Tenemos una fuerza F aplicada hacia arriba directamente de manera perpendicular al área transversal. Tenemos una fuerza normal que es sobre el área de corte y obviamente se forma una fuerza FR, que esa es una fuerza paralela a la cara, en este caso del corte, dividida por un ángulo lambda. En pocas palabras, una vez relacionando eso, la fuerza FR, que es paralela a la cara de sección transversal, bueno, en este caso al área de sección de corte, que nosotros llamamos A, eso me da el esfuerzo cortante. Pero el esfuerzo normal, si ustedes se fijan, está aplicado directamente sobre las caras. Por eso es fuerza entre área sub 0. ¿Por qué área sub 0? Porque originalmente esa fuerza está en dirección de la sección transversal del área inicial del sistema. Aquí tenemos, jóvenes, la figura A, cómo se dan esas fuerzas. La figura B, cómo se produce el corte, en este caso, o la dislocación, cómo se va dando. Y la figura C, que es un triángulo de fuerzas, miren, de la fuerza F, que es la fuerza con que se jala el extremo en tensión, ojo, también lo puedo hacer en compresión, que indica que yo puedo intercambiar la dirección de las fuerzas y ambas siguen siendo fuerzas normales para esfuerzos normales. Y aparece la fuerza de corte. No nos vamos a meter mucho en este momento a la ley de Smith, pero de antemano se las estoy mostrando porque va a ser muy útil para cursos posteriores, sobre todo cuando entremos a clases como Introducción a la Ciencia de Materiales 2 y por ahí la deformación van a ser muy importantes. Hablemos un poco de lo que nos interesaba de manera ya directa en esta última parte, que son los defectos superficiales. Como les había dicho, habíamos hablado de los defectos puntuales como las sustitucionales, los intersticiales, las vacancias, etcétera, ¿verdad? Aquellos dos especiales de Frenkel y de Schottky. También habíamos hablado de tipos de efectos como dislocaciones de arista, dislocaciones helicoidales, las dislocaciones mixtas. Pero durante también los procesos, en los cuales nosotros vamos a trabajar bastante, existen algunos tipos de defectos superficiales que van enfocados a algunos tipos de formas o tratamientos que se le dan a los materiales. Pues definamos esto. Los defectos superficiales son los límites o planos que separan un material en regiones. Por ejemplo, cada región puede tener la misma estructura cristalina, pero orientaciones distintas. Cuando nosotros observamos un grano, algo que ustedes, pues lamentablemente ahorita por cómo está la situación,
de la pandemia, no se ve, voy a ver si comparto un video de una cristalografía. Lo que nosotros observaríamos cuando ustedes hacen una metalografía, jóvenes, son varios granos. Cada grano, jóvenes, tiene una orientación específica de átomos. Pero me doy cuenta que observo varias direcciones, por lo tanto se van formando diferentes tipos de granos. Y cada grano es una región dentro de una estructura cristalina, que tiene orientaciones distintas. A estos puntos, donde ya cambian de direcciones, se les conoce como límites de grano. Y ahí vamos a ir viendo algunas cositas interesantes. Miremos la superficie del material. Dice que las dimensiones exteriores del material representan las superficies en las que el cristal termina de manera abrupta. Cada átomo en la superficie ya no posee el número de coordinación apropiado. ¿Se acuerdan que era el número de coordinación? Era el número de vecinos que había en una estructura cristalina. Cuando se dan este tipo de rupturas abruptas, pues obviamente ya se pierde ese número de coordinación. Y se interrumpe el enlazamiento atómico. ¿Ok? Eso es muy importante, jóvenes, porque a nosotros nos interesa siempre tener presente cómo va a fallar un material y cómo éste va a estar trabajando para nosotros de manera eficiente cuando es puesto en práctica, o mejor dicho, cuando es puesto en trabajo ese mecanismo o ese material o esa pieza de lo que esté hecho. La superficie exterior también puede ser muy áspera, contener muescas diminutas. Las muescas, jóvenes, son como agujitas pequeñas o algunos defectitos pequeños que se van produciendo, y ser mucho más reactiva que la mayor parte del material. Eso es importante, tener mucho cuidado en la superficie. Miren, la superficie del material puede ser áspera, puede tener muescas, puede ser lisa incluso, jóvenes, tener muy pocas muescas y todo eso, incluso eso después de que se le ha hecho un tipo de, se le llama, vaya, se me olvidó el nombre. Es cuando se le ha practicado un ensayo destructivo generalmente, que es el caso del ensayo de tracción a través de la máquina universal. ¿Qué son los límites de grano? Como se les mostraba, joven, en la figura que habíamos dibujado, la microestructura de muchas cerámicas, de ingeniería y de materiales metálicos consiste en muchos granos. ¿Ok? Cuando nosotros miramos en un microscopio, después de hacerle un ataque químico a una muestra, podemos observar que tiene incluso coloraciones distintas y que hay granos que son unos diferentes a otros, incluso cambiamos la orientación. Cada uno de esos granos, jóvenes, forman o se conocen como granos, son parte de la microestructura general. Un grano, dice, es una porción del material dentro de la cual el arreglo de los átomos es casi idéntico. ¿Qué indica? Que este grano, por ejemplo, que tiene la misma coloración, y de hecho yo veo que es igualito casi todo, tiene que decir que tiene un arreglo idéntico de átomos. Después ese arreglo cambia, entonces en un solo cristal, en un solo material, de hecho ya no es un solo cristal, ya no hablo de un monocristal, sino que hablo de un policristal, tengo varios granitos, y cada granito tiene ciertas características importantes, a pesar de ser del mismo material. Sin embargo, dice, la orientación del arreglo de los átomos o estructura cristalina es distinta para cada grano vecino. ¿Ok? Lo que decía, cada granito al final es diferente. Vamos a ver la figura, jóvenes, que se muestran de manera esquemática 3 granos. El arreglo de los átomos en cada grano es idéntico, pero los granos están orientados de manera distinta. Miren qué interesante. Voy a mostrarles 3 granos en los cuales yo veo que tienen los mismos átomos. ¿Ok? El arreglo de los átomos es igual, por así decirlo. Pero las orientaciones, cómo están orientados esos átomos, cambia de grano a grano. Entonces, un límite de grano también se le conoce como frontera de grano o interfaz entre un grano y otro. La superficie es la superficie que separa los granos individuales en una zona angosta en la que los átomos no están espaciados de manera apropiada. Ahí, jóvenes, en ese punto que vamos a ver después, los átomos, pareciera como que los átomos empezaran a desordenarse justamente en esas fronteras. Dicho de otra manera, los átomos están tan cercanos entre sí, eso sucede en las fronteras, en algunas localizaciones en los límites de los granos, que ocasionan una región de compresión. Miren, en esos lugares donde empieza a cambiar la orientación de los granos, que se conoce como límite de grano, los granos los átomos están como compresionados. Y en otras áreas están tan alejados que ocasionan una región de tensión. Miren, entonces se dan esos dos fenómenos, tensión y compresión en los átomos. También vamos a ver la figura B, que muestra una micrografía de los granos en una muestra de acero inoxidable. Algo que en algún momento ustedes van a hacer en laboratorio.
Aquí tenemos, miren jóvenes, lo que les decía. Si ustedes se fijan, tenemos, miren, los mismos átomos. En este caso, miren, tienen una dirección en particular. Aquí están los mismos átomos, son idénticos los átomos, pero están orientados de diferente manera. Desde ese momento, jóvenes, ya este es otro grano. Y de igual manera este otro, miren. Y la región esta donde se están uniendo hay varios átomos, jóvenes. Pero además que ahí empieza a haber una especie de distorsión entre átomos. Y como decía la teoría, ahí hay bastante compresión entre los materiales. Eso se conoce como límite de grano. Y yo miraría en un microscopio metalográfico, después de haber hecho un ataque químico, haber hecho todo el proceso metalográfico, sería esto, mire, ese montón de granitos. Y cada granito, jóvenes, viene siendo un cristal. Por lo tanto, esto es un material policristalino, tiene varios cristalitos. Mire, si ustedes se fijan, la coloración es diferente de unos a otros. Mire, ¿se dan cuenta? Todo esto yo me fijaría, yo lo miraría directamente en un ataque. Y esta es una muestra de un acero inoxidable. Mire. Y cada grano, jóvenes, tiene una composición, entre comillas, diferente a pesar de que es del mismo material. Y cada uno tiene algunas características que le proporciona al material ciertas cosas, como mayor ductilidad, ser más tenaz, o al revés, o no ser tan dúctil, ser más quebradizo, entre otras cosas. ¿Ok? Eso es lo importante de este tipo de defectos del sistema. Es aquí donde se resume mucho de lo que hemos visto a lo largo de este curso. Dice que un método para controlar, esto es importante, las propiedades de un material es por medio del control del tamaño de grano. Si yo controlo los granos, jóvenes, si yo puedo controlar el tamaño de los granos, pequeños o más grandes, yo estoy controlando las propiedades del material. Dice que reducir el tamaño de granos, si yo tengo tamaños de grano más pequeños, todo eso ocurre también a través de los tratamientos, ¿ok? Manejamos tamaños de grano así, ¿ves? Más pequeños, los más pequeños que miramos en la micrografía. Incrementaremos el número de granos y por lo tanto aumenta la cantidad del área de los límites de los granos. Cualquier dislocación solo se mueve una distancia corta antes de que se encuentre con un límite de grano y se incrementa la resistencia del material metálico. Miren qué importante, jóvenes. Entre más granitos tenga, si la pieza empieza a dislocarse, miren, a moverse esto, unos átomos sobre otros, cada vez que se encuentren con un punto donde hay un límite de grano, se van a encontrar con un obstáculo y es evidente. ¿Por qué? Porque ha cambiado la retracción de los otros átomos, entonces ellos no podrían pasar. Y entre más pequeños sean esos átomos, las dislocaciones van a encontrar menos camino para poder atravesar. Entonces el material se vuelve más resistente a esas dislocaciones. Por lo tanto, si yo quisiera vencer esas dislocaciones, tendría que aplicar más fuerza al material. ¿Ok? La ecuación de Hall-Page relaciona, dice, el tamaño de grano con el límite de grano. Esta ecuación es muy interesante, muy importante. También espero que la podamos trabajar bastante en Introducción a la Ciencia de Materiales 2, cuando ya nos interese un poco más la idea de fractura. Y esta relación, jóvenes, del tamaño de grano a través del límite elástico con esta ecuación me permite a mí hacer cálculos muy importantes. Pero ¿qué es sigma sub y? Sigma sub 0 más una constante k d veces a la menos un medio. Ese d a la menos un medio es la raíz de un medio, pero 1, ¿verdad? 1 sobre la raíz de un medio. Sigma sub y es el límite elástico que tiene el material. El nivel de fuerza, o sea, se define este sigma sub y como el nivel de esfuerzo necesario para ocasionar una cierta cantidad de deformación permanente. En pocas palabras, jóvenes, es el esfuerzo máximo, por así decirlo, que puede soportar el material, depende de cuál estemos trabajando, antes de llegar a un punto donde la deformación ya es permanente, donde ya se dieron dislocaciones y el material ya llegó a la zona plástica. Perdón, ¿qué es D? D es el diámetro promedio de los granos. Si ustedes se dan cuenta, los granos pareciera tener una forma, pero no lo es así totalmente, una forma como esférica. Una sección de área circular. Sin embargo, yo podría pensar en un diámetro, pero realmente no es un diámetro. Por eso hablamos de un diámetro promedio, en teoría, ¿verdad? Imaginamos los granitos como que fuesen circunferencias. Entonces podemos sacar un promedio aproximado. Esto es lo que tenemos, es una aproximación. No es algo tan real, pero es muy eficiente. Y sigma sub 0 y k son constantes para el metal. Estas a veces están en tablas. Ok, algunas tablas están estos sigma sub 0, este límite
sigma sub 0 del material y esta constante K. Depende del material que estemos trabajando, podemos recurrir a esas tablas y obtenerlas para poder encontrar cierta resistencia que queremos conseguir del material. El límite elástico de un material metálico, jóvenes, esto es importante que lo tengan presente, que el límite elástico de un material metálico es el nivel mínimo de esfuerzo que se necesita para iniciar la deformación plástica, lo que les decía. ¿Ve? Una vez que llegamos a la deformación plástica, ya el material queda permanentemente ya en una nueva forma, por así decirlo. Ya no puede tener su forma original. La ecuación de Hall-Page, la anterior, no es válida para los materiales con granos inusualmente grandes o ultra finos. Mire qué importante. Cuando los granos son muy grandes o son demasiado pequeñitos, esta ecuación no nos resulta muy buena para eso. Esto más o menos cuando los granos están en un nivel intermedio. Pero el tamaño de grano puede controlarse a través de la solidificación. ¿Qué es la solidificación, jóvenes? Es el proceso de enfriamiento que nosotros le vamos a dar al material. La aleación y el tratamiento térmico. Mire qué importante. Son tres maneras de controlar lo que es el tamaño de grano. Cómo se va a solidificar la muestra una vez que está en fase está fundido y queremos solidificarlo. La aleación se refiere a qué elementos vamos a combinar. Y el tratamiento térmico es, en muchas ocasiones, no ocupamos que el material, jóvenes, esté en estado líquido, sino simplemente darle tratamientos térmicos para controlar también el tamaño de grano. Y la forma como enfriemos nos va a decir qué tipo de tamaño de grano tenemos. Ellos se conocen como los tratamientos térmicos para templado, revenido, normalizado y recocido, que ustedes van a ver más adelante. ¿Ok? Una forma de especificar el tamaño de grano, jóvenes, es utilizando el número de átomos de grano de la ASTM. ¿Qué es la ASTM? Pues es la American Society for Testing and Materials, o sea, la Sociedad Americana de Prueba de Materiales. El número de grano, esa es una sociedad muy importante, al igual que la IEC bueno, hay otras por ahí, hay varias por ahí. La IEC, la SAE y la ASTM son muy importantes en el caso de los materiales. Dice que el número de granos por pulgada cuadrada se determina a partir de una fotografía. En ese caso, ¿se acuerdan de la micrografía? Si nosotros tomamos una micrografía y hay microscopios que incluso tienen algunas reglitas internas en las cuales podemos estar midiendo los tamaños de grano, sacando un promedio de los tamaños de grano. Entonces, a partir de una fotografía del metal tomada a una magnificación de 100, hablando de una micrografía, podemos obtener entonces un cierto número de granos por pulgada cuadrada. Incluso podemos medir de alguna manera el diámetro aproximado de cada uno de esos granos. Y entonces el número de grano, según la STM, que llamaremos N, se va a calcular como N igual a N, Cn mayúscula, vamos a ver qué es. Bueno, N es el número de granos por pulgada cuadrada según la STM, es igual a 2 veces N menos 1. ¿Ok? Donde ese N, jóvenes, obviamente es el número de tamaño de grano de la STMN y lo calculamos de esa manera. Un número grande, según de ese valor de ASTM, indica muchos granos o un tamaño de grano muy fino. Bueno, fino, diría mejor dicho, muy fino es demasiado. Y se relaciona con la resistencia alta en los metales. ¿Ok? Entre más fino el metal, más resistente el material con el que estamos trabajando. Y entre más gruesos, más grande el grano, un poquito más débil el material. Pero ojo, eso no es malo ni bueno que sea de una forma u otra. Eso va a depender para qué queremos o dónde queremos emplear dicho material. Otra cosa importante, jóvenes, ya que hablamos bastante de lo del límite de grano, es el límite de grano de ángulo pequeño. Este es un arreglo de las dislocaciones que producen una desorientación pequeña entre los cristales adyacentes, como se muestra en la figura, miren. Debido a que la energía de la superficie es menor que en la de un límite de grano regular, los límites de grano de ángulo pequeño no son tan efectivos al bloquear deslizamientos. Mire qué importante, joder. La cantidad de energía en la superficie, que se emplea en la superficie de un material, es menor obviamente a la cantidad de energía que ocupamos dentro de un límite de grano, porque ya no estamos introduciendo más en el material. A los límites de ángulo pequeño, formados por dislocaciones de arista,
Se les llama límites inclinados. No se les olvide eso, jóvenes. Que a los límites de ángulo pequeño formados por dislocaciones de arista, no helicoidales, sino que de arista, se llama límites inclinados. Pero también a las helicoidales se les llama límites de giro. Si nosotros tenemos, jóvenes, ángulos pequeños formados por dislocaciones y estamos con una dislocación de arista, le vamos a llamar límites inclinados. Y si es una dislocación helicoidal, también para ángulos pequeños, su límite se le conoce como límite de giro. ¿Ok? Y aquí vemos respectivamente esas situaciones. Otra cosa importante, jóvenes, que es importante mencionar, son las fallas de apilamiento. Cuando se están ordenando ciertos átomos, existen algunos lugares donde se producen fallas. ¿Por qué? Por la forma en que fueron apilados. Las fallas de apilamiento, jóvenes, las cuales ocurren en metales CCA, cúbico centrado en caras, miren, representan un error en la secuencia de apilamiento en los planos compactos. Por lo general, se produce una secuencia de apilamiento ABC, ABC, ABC en un cristal perfecto cúbico centrado en caras. Ahora, eso deberíamos esperar, jóvenes. Un apilamiento perfecto ABC, miren. A significa, son apilamientos. Un apilamiento A, un apilamiento B, C, y así, ven un ordenamiento muy lógico. Pero supongamos que en su lugar se produce una secuencia como la siguiente. Una ABC, pero de repente después hay una B, una AB, otra AB, después CA, BC. Miren, ya tenemos un desorden en lo que es la secuencia del apilamiento. En la porción de la secuencia indicada dice un plano tipo A reemplaza un plano tipo C. Miren, este plano A está reemplazando un C. Esta región pequeña, la cual tiene una secuencia de apilamiento CH, ¿ok? En lugar de la secuencia de apilamiento CCA, CH se acuerdan que era una compacta hexagonal, ¿ok? Eso ha cambiado ya el tipo de estructura o de red de Bravais a la que pertenece. Pero ahora en vez de tener, jóvenes, esta secuencia, jóvenes, ya no es una secuencia para una cúbica centrada en caras, sino para una estructura cúbica, perdón, para una estructura compacta hexagonal. Esto representa una falla de apilamiento. Las fallas de apilamiento interfieren con el proceso de deslizamiento, jóvenes, ¿ok? Eso no quiere decir que sean del todo malas. Ojo, una falla de apilamiento no nos produce también algo malo o algo negativo necesariamente. A veces nos está diciendo que un material, jóvenes, es menos propenso a deslizamientos dentro de la estructura y puede soportar mayor fuerza. Eso es algo muy importante. Un límite, un defecto superficial muy importante es el límite de Makla. Un límite de Makla es un plano a través del cual hay una desorientación especial de imagen especular de la estructura cristalina. Vamos a ver la figura. Los límites de Makla pueden producirse cuando una fuerza de corte que actúa a lo largo del límite de Makla, estamos hablando ya de una fuerza de corte, miren, jóvenes, ocasiona que los átomos se desplacen de su posición. Los límites de Makla ocurren durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos metales. Fíjense que los límites de Makla, o este tipo de efecto superficial del límite de Makla, es muy común en los procesos de los materiales. Que los tengamos, jóvenes, no es de extrañarnos. ¿Ok? De hecho ocurren, dice, durante deformaciones o durante los tratamientos térmicos, que es algo muy común o va a ser algo muy común para nuestros trabajos. Estos límites, jóvenes, interfieren con el proceso de deslizamiento también e incrementan la resistencia del material. Son importantísimos. Los límites de Makla también se presentan en algunos materiales cerámicos como la circonia monoclínica y el silicato de dicalcio. Aquí tenemos, miren, jóvenes, los límites de Makla. ¿Ve? ¿Qué ha sucedido? Ha habido una especie de defecto superficial donde el material, miren, cuando ha tenido eso, es como que se ha formado una grada, miren, de átomos en el material. Eso provoca que los deslizamientos no ocurran tan sencillamente. Entonces aquí tenemos dos micrografías, miren, donde se han producido esos límites de Makla. Y aquí está aumentado un poco más en el inciso B. ¿Ok? Tenemos dos aumentos diferentes. Y tenemos los límites de dominio, jóvenes, también. Por ejemplo, los materiales ferroeléctricos, que son materiales que desarrollan una polarización dieléctrica espontánea, irreversible. Cuando hablamos, jóvenes, de materiales ferroeléctricos, son aquellos materiales, primero, que presentan una especie de
son capaces de ser atraídos por magnetos, uno, y dos, muy importante, conducen electricidad. Estos materiales, jóvenes, desarrollan una polarización dieléctrica. ¿Qué quiere decir polarización? Que simplemente tienen una orientación en el caso de la electricidad, en este momento. Y dieléctrico, jóvenes, dieléctrico es la capacidad que tienen algunos materiales de poder almacenar una carga y después que esa carga sea utilizada de alguna manera. Ojo, ojo, eso es algo que vamos a ir viendo más adelante. Eh, en el caso de las personas, de los que les toque trabajar con la idea de los semiconductores, podrían pensar un poco en eso, pero no necesariamente. ¿Por qué los mencionamos? Porque están también estos tipos de límites de dominio. Bueno, estos tipos de efectos superficiales, límites de dominio. Un dominio es una región pequeña del material en el que la dirección de magnetización o de polarización dieléctrica permanece igual. Me gustaría, en esta parte, jóvenes, que buscaran algunos materiales que presenten este tipo de efecto superficial, como es el límite de dominio, para que hagamos una discusión muy interesante en lo que es en el foro. Vuelvo y repito, son materiales muy importantes. ¿Qué es la importancia de los defectos? Bueno, como les habíamos mencionado, no es algo malo. De hecho, son importantes que hayan todos estos tipos de defectos que hemos visto. ¿Ok? En muchas ocasiones nos sirven, en otras ocasiones debemos tener cuidado. Por ejemplo, los defectos extendidos y los puntuales desempeñan una función principal al influir en las propiedades mecánicas. También propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas de los materiales. Todos los defectos, jóvenes, todos los defectos afectan estas propiedades. Propiedades mecánicas como cuáles: ductilidad, tenacidad, resistencia, dureza, todo ese tipo de propiedades mecánicas. Eléctricas, la conducción, ojo, y no solamente eléctrica, también la conducción térmica, propiedades ópticas que meten los materiales y obviamente las propiedades magnéticas. El efecto sobre las propiedades mecánicas mediante el control del procesamiento de deslizamiento produce lo siguiente: cualquier imperfección en el cristal eleva la energía interna en la localización de la imperfección. La energía local se aumenta debido a que cerca de la imperfección los átomos se acercan de manera estrecha, o sea, hay una compresión, o son forzados a separarse bastante bajo tensión. Aquí, por así decirlo, algo que sí puede ser algo no grato, es que la cantidad de energía interna para esos procesos donde hay imperfecciones suele ser un poco mayor en esos puntos. Se eleva, lo que genera también gastos de energía. Una dislocación en un cristal metálico, que de otra manera sería obviamente perfecto, puede moverse con facilidad a través del cristal. Si el esfuerzo cortante resuelto es igual al esfuerzo cortante resuelto crítico. Sin embargo, jóvenes, si la dislocación se encuentra en una región donde los átomos están desplazados de sus posiciones usuales, se requiere un esfuerzo mayor. Por eso es lo importante, por eso es, jóvenes, que en un material puro, donde las dislocaciones son más fáciles de que se den, se vuelven materiales menos resistentes. Mientras que en un material que no es puro, donde ya hay obstáculos, las dislocaciones son más difíciles que se produzcan. No es que no se producen, pero eso va a depender, jóvenes, de que aumentemos cosas como la fuerza o el esfuerzo que se da en ese material, o aumentemos incluso la energía de activación para que se den más procesos de dislocaciones, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, dice, un material con un tipo de defecto es mucho más resistente, sobre todo estas cosas como las dislocaciones. Los defectos, esta parte que está en verde es importante, jóvenes. Los defectos en los materiales, como las dislocaciones, los puntuales y los de superficie, como son los límites de grano, funcionan como señales de alto para las dislocaciones. O sea, es como un stop. Aquí se detiene y el material se vuelve más resistente, y eso se traduce, jóvenes, directamente en un ciclo de vida mayor. También se proveen resistencia al movimiento de las dislocaciones, esto lo proveen, y cualquier mecanismo que impida el movimiento de las dislocaciones hace más resistente un metal. Se puede encontrar la resistencia de un material metálico controlando también el número y tipo de imperfecciones. 3 mecanismos de endurecimiento comunes se basan en 3 categorías de defectos en los cristales. Dado que el movimiento de las dislocaciones es relativamente más fácil en los metales y en las aleaciones. Por lo general, estos mecanismos funcionan mejor en los materiales metálicos. Se necesita tener en cuenta que con mucha frecuencia
la resistencia de las cerámicas en tensión, aquí cuando estamos comparando con materiales cerámicos, y a temperaturas bajas está dictada por el nivel de porosidad. Ustedes se han fijado, jóvenes, que los materiales cerámicos, como que un ladrillo, un bloque, tienen bastante porosidad. Esas porosidades, esa presencia de orificios pequeños, son muy nocivos para la resistencia de los materiales. Es por eso que los metales o las aleaciones, que realmente la aleación, jóvenes, es la combinación de un metal y otro elemento metálico o no metálico, son mucho mejores para evitar deslizamientos. Bueno, de hecho, eh, hacen que los deslizamientos, jóvenes, no sean tan fáciles de que ocurran y de que no se llegue rápido a la fractura, como se ocurre en los materiales cerámicos y también en muchos polímeros, ¿no? Los polímeros, dice también, con frecuencia son amorfos y por tanto las dislocaciones desempeñan una función muy pequeña en su comportamiento mecánico. Por lo tanto, también es fácil que lleguen casi de inmediato a la fractura. Cosa importante, jóvenes, es algo que vamos a trabajar mucho, es el endurecimiento por deformación. Bueno, este no tanto, ¿ok? Sí, los otros endurecimientos que vamos a ver más adelante. El endurecimiento por deformación, aquí las dislocaciones afectan la perfección de la estructura cristalina. Ya vamos a ver la figura. En la figura dice los átomos debajo de la línea de la dislocación en el punto B están comprimidos, mientras que los átomos arriba de la dislocación B están separados. Tenemos una línea, jóvenes, un punto B de partida. Por encima de ese punto, los átomos están comprimidos y por debajo de ese punto están más separados, por lo tanto podemos crear una especie de tensión. Si se mueve a la derecha la dislocación A y pasa cerca de la dislocación B, la dislocación de A se encuentra en una región donde los átomos no están arreglados de manera apropiada. Vamos a ver qué significa eso. Se requiere esfuerzos más altos para que la segunda dislocación se siga moviendo. En consecuencia, jóvenes, el metal debe ser más resistente. El incremento de números de dislocaciones aumenta la resistencia del material. Dado que el aumento de la densidad de dislocaciones ocasiona más señales de alto para el movimiento de las dislocaciones. ¿Ok? Aquí nos referíamos nosotros en este caso. Miren. Aquí están los puntos A y los puntos B. Los puntos A, dice, por encima están más comprimidos que los puntos B. A medida cuando esos están moviendo, chicos, aquí hay un defecto, miren, un punto de defecto. Esto puede ser una vacancia, joven, o puede ser un sustitucional también, miren, otro defecto. Pero fíjense que este efecto es importante. Cuando una dislocación quiere pasar por él, le va a costar un poco más. Ahí seguimos hablando de eso. También están los límites de grano. Miren, jóvenes. Aquí en este mismo figura tenemos varios tipos de defectos. Tenemos el primero, que es el endurecimiento por deformación. Se ha deformado el material, pero debido a que se han trabajado esos átomos, se ha endurecido. A este mecanismo para aumentar la resistencia de un material por medio de la deformación se le conoce como endurecimiento por deformación. Tenemos endurecimiento por solución sólida, que dice que cualquiera de los defectos también afecta la perfección de la estructura cristalina. Se forma una solución sólida, miren, cuando los átomos o iones de un elemento o compuesto huésped son asimilados por completo en la estructura cristalina del material anfitrión. Esto es cuando hay combinaciones, jóvenes, de un elemento en otro. En el caso de la figura, estamos hablando de este tipo de defecto. Miren, hay un átomo de una especie distinta que ha entrado en el material anfitrión. Es decir, similar a la manera en la que la sal o el azúcar en concentraciones pequeñas se disuelven en agua. Si se mueve a la izquierda la localización A, se encuentra con un cristal afectado por defecto puntual. Se necesitan esfuerzos más altos para continuar el deslizamiento de la dislocación. Es lo que les decía. Si se quiere darle la dislocación cuando ha entrado un defecto puntual, pues se requiere mayor fuerza. ¿Por qué? Porque esta pila de átomos se va a encontrar como una especie de obstáculo. Imaginemos nosotros, jóvenes, que tenemos varios átomos del mismo tamaño y de repente hay un átomo más grande. ¿Ok? En otra línea. Si yo quisiera que esta fila de átomos, cuando esté jalando, sobrepasar este átomo que ha sido más grande, le costaría más. Así que, jóvenes, eso también es importante para los defectos puntuales. Esta figura tiene todos los defectos o formas de endurecimiento que nosotros necesitamos. ¿Ok? Importante, jóvenes, dice que al introducir de manera intencional átomos sustitucionales o intersticiales, en este caso en la figura es un sustitucional y de radio grande, se ocasiona un endurecimiento por solución sólida. Y el endurecimiento por tamaño de grano, jóvenes, que es el otro que está aquí, miren, cuando se ha introducido tamaño de grano, entran límites de grano, y otra vez sabemos que eso va a evitar
bastante la dislocación. Las imperfecciones de la superficie, tales como los límites de grano, afectan el arreglo de átomos en los materiales cristalinos. Si se mueve a la derecha, la dislocación B se encuentra con un límite de grano y es bloqueado. Al aumentar el número de granos o al reducir el tamaño de granos, se logra el endurecimiento del tamaño de grano de los materiales metálicos. Haciendo un resumen de esto que acabamos de hablar, jóvenes, aquí tenemos el endurecimiento por solución sólida, el endurecimiento por límite de grano o por tamaño de grano y el endurecimiento por deformación. Cuando se deforman los materiales, miren, si ustedes se ven, hay un apilamiento de arreglos bien raro, miren. Entonces la densidad planar o la densidad de los materiales se ha quedado entre ellas, provocando que no sea fácil para los deslizamientos. Se encuentran con un obstáculo. Los defectos por solución sólida, jóvenes, o en este caso, el endurecimiento por solución sólida introduce defectos puntuales, como en este caso un sustitucional. Y cuando otra vez el deslizamiento quiere actuar, se va a encontrar con un obstáculo. Y jóvenes, el último, el endurecimiento por tamaño de grano, ahí ya genera límites de grano. Y otra vez, como las orientaciones están cambiando, cuando una dislocación llega ahí, ¡puf!, automáticamente se encuentra con otro obstáculo. Mire qué interesante, mire qué importante. Y este tipo de endurecimientos, jóvenes, los vamos a ver nosotros bastante, sobre todo en las aleaciones de acero. Endurecimiento por deformación, endurecimiento por solución sólida, que en este caso no es igual a este, porque este es un sustitucional. En el de solución sólida de un acero se hace a través de un intersticial, como lo mencionaban aquí, ¿ve? A través del intersticio. Y el endurecimiento por tamaño de grano, jóvenes, que también se puede introducir, es de acuerdo a la orientación de los cristales. Y los efectos sobre las propiedades eléctricas y ópticas y magnéticas que tienen los defectos, es importante que lo mencionemos. A pesar de que ya sea algo más poco, jóvenes, es importante que lo mencionemos. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes van a darse cuenta de la importancia o de cómo afectan también, valga la redundancia de palabras, el juego de palabras, los defectos a estas propiedades. Dice que toda la industria de la microelectrónica depende de manera crítica de la incorporación exitosa de dopantes sustitucionales. Mire qué interesante, jóvenes. Dopantes sustitucionales. ¿Ok? Tengo dopantes sustitucionales. Esos dopantes que ingresan a una estructura X a través de y sustituyen a otros pueden ser lo que es P. ¿Qué es P, jóvenes? Fósforo, arsénico, bismuto, aluminio, silicio y otros semiconductores. Miren, alguien cuando veamos los semiconductores, por ahí nos tiene que recordar esto. Estos átomos dopantes permiten tener un control significativo de las propiedades eléctricas de los semiconductores. Miren qué interesante. ¿Ok? El efecto, este es un tipo de defecto, jóvenes. Cuando se introducen estos materiales se hacen a través de un defecto puntual, conocido como un defecto sustitucional. Y esto ya provoca efectos sobre las propiedades, en este caso las propiedades eléctricas del material. El efecto de los defectos, como las dislocaciones sobre las propiedades de los semiconductores, por general es perjudicial. Aquí, jóvenes, cuando ya una dislocación, es el otro tipo de efecto, entra en un material semiconductor, es un problema grave. No así los defectos puntuales, pero los defectos sustitucionales, por dislocaciones, sí son un problema. ¿Por qué? Cuando se dan dislocaciones se rompe en la estructura mecanismos de transferencia, o sea, como quien dice, puentes que nos sirven a nosotros para la transmisión de electrones, en el caso de electricidad. Las dislocaciones y otros defectos pueden interferir con el movimiento de los portadores de carga eléctrica en los semiconductores, y esos portadores de carga generalmente son electrones, no son los únicos, pueden haber otro tipo de portadores como iones, elementos cargados positivo o negativamente. El efecto de los defectos como las dislocaciones sobre los pedales semiconductores, bueno, esto se repitió, me disculpo. Esta es la razón, mejor dicho, por la que se asegura que las densidades en las dislocaciones en el silicio monocristalino y otros materiales utilizados en aplicaciones ópticas y eléctricas son muy pequeñas. Los defectos puntuales también ocasionan el incremento de la resistividad de los metales. ¿Qué es la resistividad, jóvenes? Es cuando se evita el paso de los portadores de carga, o sea, los electrones. Cuando hay un defecto puntual, jóvenes, un material deja de ser buen conductor eléctrico y se convierte de repente en un aislante. ¿Ok? Ni siquiera en un material que acumula carga y se puede descargar como un dieléctrico.
Si ustedes se pueden verificar ahí, por favor, también me gustaría que hicieran una investigación sobre, hablando un poco de semiconductores, aunque creo que va a haber una exposición de esa que nos va a ayudar bastante, en el caso del silicio, que es usado bastante para una forma de energía renovable en la actualidad. ¿Ok? Eso queda para cuando lo veamos a través de las exposiciones. Dice que muchos materiales magnéticos también pueden procesarse de tal manera que los límites de grano y otros defectos hacen más difícil revertir la magnetización en otros materiales. Las propiedades magnéticas de muchas ferritas comerciales utilizadas en imanes para bocinas y dispositivos de redes de comunicación inalámbrica. Miren qué importante es los materiales magnéticos, jóvenes. Se usan bastante a diario. Los tenemos presentes en nuestros audífonos, en nuestras computadoras, etcétera, en muchas cosas. Dependen de manera crítica, dice, de la distribución de distintos iones en los diferentes sitios cristalográficos en la estructura cristalina. ¿Qué significa eso? Que depende cómo estén distribuidos los iones en la estructura cristalina, es cómo estos afectan las propiedades magnéticas de un material. Por eso, jóvenes, todo este tipo de defectos que hemos visto nosotros no solo mejoran las propiedades físicas o mecánicas de los materiales, también debemos tener cuidado para qué se van a ser usados. Si nos interesa a nosotros que ese material mejore propiedades como resistencia mecánica obviamente, dureza, ductilidad, tenacidad, pues los defectos son muy importantes. Pero si estos materiales van a ser empleados en la parte de óptica, electricidad o magnetización, esto de repente no puede ser muy conveniente. ¿Ok? Por eso que hay una clasificación muy extensa del área de materiales. Por eso hablamos de ciencia de materiales. En el caso, jóvenes, para finalizar, algo muy importante como introducción es el movimiento de los átomos y iones en los materiales. Cuando tenemos diferentes materiales, están compuestos por átomos, y cuando combinamos elementos de unos con otros, hay átomos o iones que se meten en otro elemento, claro, en menores concentraciones, pero es necesario que se difundan. Esa difusión que presentan unos materiales en otros, que se pueden combinar, también son importantes para las propiedades del material. Dice que hemos aprendido que los arreglos atómicos e iónicos en los materiales nunca son perfectos. También vimos que la mayoría de los materiales de ingeniería no son elementos puros, sino que también son elementos combinados. No solamente aleaciones, pueden ser otro tipo de combinaciones. Son aleaciones o mezclas, lo que aquí lo menciona, de distintos elementos o compuestos. ¿Ok? Son cosas diferentes, jóvenes. Aleaciones, mezclas y compuestos son cosas distintas. Cuando hablamos de aleaciones vamos a pensar siempre en un material que tiene propiedades metálicas. Mezclas no necesariamente en materiales metálicos, pueden ser combinaciones de materiales no metálicos. Y compuestos, ojo, pero químicamente se han combinado. Y los compuestos son aquellos donde hay combinaciones de varios tipos de materiales, pero no de manera química, sino más bien de manera física. Dice que los distintos tipos de átomos o iones por regular se difunden o se mueven dentro del material, lo que le decía. Miren, imaginemos que tenemos una matriz formada por átomos, pero dentro del átomo entran otros átomos de otra especie, más pequeños o más grandes, y se están difundiendo dentro del material. ¿Ok? A eso hacemos referencia cuando se dice del proceso de difusión, que es algo que se va a retomar bastante a medida que vayamos avanzando en las clases, y se va a entrar de lleno, estoy casi seguro, en la clase de estado sólido para metalurgia. Por lo que se minimizan, dicen las diferencias en sus concentraciones. La difusión se refiere a un flujo neto observable de átomos u otras especies que entran en un material, ¿verdad? O sea, son átomos o iones de un material dentro de otros. Y depende del gradiente de concentración y la temperatura, que eso lo vamos a retomar más adelante, al igual que el agua fluye de una montaña hacia el mar para minimizar su energía potencial gravitacional. Los átomos y iones tienen una tendencia, los átomos e iones, tienen una tendencia a moverse de manera predecible para eliminar las diferencias en las concentraciones y producir composiciones homogéneas. La idea, jóvenes, de una composición homogénea es que se distribuye de una manera muy equitativa en el material, pero no siempre se logra. Ojo, la difusión también es parte importante de los tratamientos térmicos y superficiales, de hecho, que vamos a trabajar bastante con ellos en nuestra
curso, bueno, en este caso nuestra carrera del técnico universitario en metalurgia de la Universidad Autónoma de Honduras. La temperatura, jóvenes, influye en la cinética de la difusión, obviamente, ¿no? La temperatura hace que gane energía en los átomos y estos átomos pues empiezan a moverse cuando encuentran también mayor energía de difusión y más si también cuando se les permite el paso libre dentro de otro material. Por eso les decía que los tratamientos térmicos son importantes para que se dé la difusión. Y la diferencia en las concentraciones contribuyen al flujo neto de las total de la difusión de las especies. Existen dos leyes importantes. Bueno, existe una ley importante que se divide en dos que se conocen. Bueno, son dos leyes realmente, como la ley de Fick, que describen de manera cuantitativa el proceso de difusión. Esas dos leyes de Fick, jóvenes, que se va a ver también más adelante, la primera ley va a ser muy útil para nosotros porque nos dice cuánto es la movilidad, cuántos átomos se están moviendo en una distancia delta X cuando se está dando un proceso térmico, sobre todo. Y la segunda ley, jóvenes, que es muy importante para sistemas de tratamientos superficiales, que la vamos a usar en la clase de tratamiento superficial, nos permite a nosotros hacer cálculos de temperaturas y de tiempos para que nosotros podamos alcanzar una difusión de ciertos materiales y mejorar propiedades mecánicas a nivel de superficie, no a nivel de todo el material, sino a nivel de superficie. Todo esto, jóvenes, se va a conjuntar de una manera increíble a medida que vayamos avanzando en nuestros cursos. Por ahora, esto ha sido una introducción muy general de lo que nos compete a nivel atómico y a nivel estructural de la materia, sobre todo en el caso de los materiales cristalinos, que son los casos de los metales y aleaciones, que van a ser nuestro enfoque principal durante toda la carrera. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar totalmente de los demás materiales. ¿Ok? Siempre van a estar presentes y los podemos estar apoyando directamente con el conocimiento que tienen muchos de nuestros profesores, también en el área de ciencia de materiales en general, directamente. Cualquier duda o consulta, jóvenes, estamos a la orden, nos la hacen saber y en este caso, pues gracias por su compañía. Les invito a que participen siempre en el foro. No se les olvide también, jóvenes, trabajar en el glosario y en la guía y estaremos próximamente trabajando en conjunto. Pasen un feliz día. Gracias. Bendiciones.